Mayo 15. Un sacrificio más noble. Tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 8:12. Cuando nos sentimos distanciados de Dios, de los demás y hasta de nosotros mismos, es frecuente identificar esta ansiedad con culpa. A pesar del paso del tiempo y de todos nuestros esfuerzos, de alguna manera nos parece imposible quitar de nuestros hombros esta pesada carga, este profundo sentimiento de indignidad. La Biblia nos enseña que fuimos creados con un sentido innato del bien y del mal, que somos seres morales y que, por tanto, nos damos cuenta cuando quebrantamos las exigencias morales de Dios. Podemos cauterizar nuestra conciencia, pero no podemos eliminarla. Por eso la palabra de Dios llega a nuestra conciencia atribulada, no para desalentarnos, sino para dirigirnos al Salvador, que puede limpiarnos de nuestro pecado y culpa. Aunque fue prescrito por Dios, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento tenía la intención de ser únicamente una sombra y copia de la realidad venidera. Incluso con todas sus ceremonias, lavamientos y normas externas, el acceso a Dios seguía restringido. La pureza era solo parcial y temporal, y el perdón estaba limitado. Los sacrificios no podían lograr más que esto, no podían quitar la barrera real que hay entre Dios y la humanidad. Nuestro corazón pecaminoso necesita ser lavado antes que podamos entrar en la presencia de un Dios santo. Sin embargo, aquí encontramos la buena noticia del Evangelio. Como no hay obra externa que pueda salvar, perdonar ni limpiar por completo una conciencia culpable, la promesa de Dios de tener misericordia de nuestras iniquidades y nunca más acordarse de nuestros pecados a través de la muerte expiatoria de Jesús es una realidad totalmente extraordinaria y transformadora. Lo que pagó por nuestros pecados no fue solo la muerte de un hombre, fue la muerte de Dios encarnado. Por tanto, hay esperanza para el individuo acusado por el remordimiento y aplastado por sus fracasos, que anhela una purificación plena y completa de sus pecados. El himno lo expresa así: ni la sangre de todos los animales que morían en aquellos altares judíos podían dar paz a la conciencia ni lavar la culpa del pecado. Pero Cristo, el Cordero Celestial, quita toda nuestra iniquidad, un sacrificio mucho más noble y de sangre más pura que aquellos. Cuando aceptas que tus esfuerzos no pueden borrar tu culpa, puedes encontrar la paz, puedes recibir el perdón por todos nuestros pecados. ¿Hay alguno que debas llevar a los pies de la cruz para confesarlo y pedir perdón? Hazlo ahora mismo y gózate en saber que Él ya no se acuerda más de tus iniquidades. Para profundizar, Salmo 51. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días para todos ustedes. Que la gracia y la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. El devocional del día de hoy tiene como objetivo el hecho de que reflexionemos un poco en la obra perfecta de redención de nuestro Señor Jesucristo. Considero que cuando meditamos en la malignidad del pecado y todas las consecuencias que éste nos acarrea para nuestras vidas, podemos ver el verdadero panorama de lo que Cristo hizo por nosotros al morir en sacrificio. Debemos tener en cuenta que esto obedece a una gran obra de generosidad que tuvo el Señor al perdonarnos todas nuestras transgresiones. Si no podemos mirar lo malo del pecado, que a veces convivimos con él de una manera tan exagerada, diría yo, no podemos ver lo dañino,
lo que deteriora no solo nuestra relación con Dios, sino con todos los demás, empezando con nuestra familia. Y es ahí cuando realmente miramos que Dios es demasiado bueno con nosotros. Y podíamos decirle, Señor, gracias por lo que has hecho por mí y mi vida es tuya. Cuando realmente meditamos en nuestra vida, que el pecado es contra un ser supremo, contra un Dios 3 veces santo, y poder sentir que estamos alejados de Dios por culpa de nuestro pecado. Y a veces eso nos lleva, esa meditación, a que entendamos que estamos con una culpa muy grande, que es una carga con la cual no podemos y que cada día ese pecado nos aleja más y más de nuestro Dios y que no hay nada que podamos hacer para solucionarlo. La Biblia nos enseña que fuimos creados con un sentido innato de lo que es el bien y de lo que es el mal, que realmente somos seres morales y que por tanto nos damos cuenta cuando estamos quebrantando las exigencias morales de Dios. Podemos cauterizar nuestra conciencia, pero no podemos eliminarla. Por eso la palabra de Dios llega hasta nuestra conciencia atribulada. Y no para desalentarnos, sino para dirigirnos al Salvador que puede limpiarnos de nuestro pecado y de nuestra culpa y de nuestras transgresiones. En la antigüedad se presentaban sacrificios para el perdón de los pecados. Y la Escritura nos dice en Levíticos 6:25, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Eso es cosa santísima. En Levítico 7:1 dice, asimismo, esta es la ley, el sacrificio por la culpa es cosa muy santa. ¿Qué realmente nos estaba enseñando Dios con esta práctica que ordenaba? Primero, que sí existía una forma cómo arreglar nuestra situación con nuestro Creador, a quien hemos ofendido con nuestro pecado. Segundo, que dicha forma contemplaba el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Que dicha forma debía ser considerada muy santa. Y esta era el prototipo del sacrificio donde Dios mismo proveería el cordero. Todos sabemos que ese cordero tenía que ser perfecto. En Génesis 22 se nos narra cómo Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el versículo 7 dice, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío.
Con esta enseñanza debemos entender que Dios mismo proveería el Cordero perfecto para el gran sacrificio. Aunque el sistema sacrificial del Antiguo Testamento fue prescrito por Dios, tenía la intención de ser únicamente una sombra y copia de la realidad venidera. Incluso con todas sus ceremonias y lavamientos y normas externas, el acceso a Dios seguía siendo muy restringido. Y la pureza era solo parcial y temporal, y el perdón estaba limitado. ¿Por qué? Porque los sacrificios no podrían lograr más que esto. No podían quitar la barrera real que hay entre Dios y la humanidad. Nuestro corazón pecaminoso necesita ser lavado antes que podamos entrar en la presencia de un Dios santo. Y es aquí donde realmente se recibe la buena noticia del Evangelio, en el cual Dios proveería un sacrificio y con el cual Dios perdonaría nuestros pecados y limpiaría por completo nuestra conciencia de la culpa. Además, la promesa de tener misericordia de nuestras iniquidades y nunca más se acordará de nuestros pecados. Todo esto a través de la muerte expiatoria de Jesús. Esto nos conduce por una realidad totalmente extraordinaria y transformadora. En Hebreos 10 nos dice lo siguiente, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mis hermanos, es aquí con todo lo que nos dice la Escritura que podemos considerar que no existe un sacrificio más noble y perfecto que el de Cristo por nosotros. Realmente es un sacrificio hecho por obediencia al Padre, porque podemos ver que antes de la hora del sacrificio, donde Cristo estaba en una agonía terrible,
y oraba más intensamente. Y dice la escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y su oración fue: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Aquí vemos a un Jesús realmente muy humano, con una gran agonía por su sacrificio, pero siempre obedeciendo, respetando y acatando la voluntad de su Padre. Además, la nobleza de su sacrificio radica en que fue por amor, como nos lo dice Efesios. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en consecuencia, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Además, mis amados hermanos, recordemos que este noble sacrificio no solo fue la muerte de un hombre, fue la muerte de Dios mismo, de Dios hecho carne. Por lo tanto, hay una gran esperanza para todos los que, los que son acusados por Él. El remordimiento que Él causa en nuestro pecado es el que realmente nos acusa delante de Dios. Y es el hecho de haber ofendido a un Dios tan bueno, y como dije, 3 veces santo, y que realmente hay un gran anhelo por la purificación plena, y que esa purificación sea completa de todas sus transgresiones. Pues la sangre de todos los animales sacrificados en los altares judíos no podían dar esa paz, ni lavar la culpa del pecado. Pero Cristo, el Cordero Celestial, es el que quita toda nuestra iniquidad. Es un sacrificio mucho más noble y de sangre más pura. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que Dios mismo había provisto para el sacrificio. Mis hermanos, si aceptamos que no es en nuestros méritos que podemos borrar nuestra culpa, podemos encontrar esa paz y podemos recibir el perdón por todos nuestros pecados. Debemos entender que solo Cristo fue el que hizo eso por nosotros. Además, debemos estar dispuestos a confesar y pedir perdón ante nuestro Salvador. Nos gozaremos en saber que Él ya no se acordará más de nuestras transgresiones e iniquidades. Y permítanme leer para ustedes el Salmo 51, precioso salmo. Dice así el versículo 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra
y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Mis amados hermanos, podemos deducir con este hermoso salmo que el salmista tenía bien claro cuál era su situación y a quién debía acudir por ayuda, quién era el que borraría sus pecados y en dónde estaba su salvación y cuáles eran realmente los sacrificios que le agradaban al Señor. La Escritura nos dice en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A quienes Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contándolo y aceptándolo como una persona justa, no por algo que ellos hayan hecho o que hayan obrado, algo que haya obrado en ellos, sino solamente por causa de Cristo. No por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni ninguna otra obediencia como justicia, sino imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo. Esa es la gracia. Y ellos lo reciben y descansan en Él y en su justicia. Por la fe, esta fe no la tienen de ellos mismos, pues es un don que Dios nos ha dado. Y es aquí donde también radica la nobleza del sacrificio de Cristo. Entendamos, mis hermanos, no es por nada que nosotros hayamos hecho, es solo por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Miremos que en Romanos 4, Pablo nos dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia, sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La pregunta, ¿cómo fueron cubiertos nuestros pecados?
sencillo. Nuestros pecados han sido cubiertos con la sangre del Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. Y Pablo también nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es un nuevo mandamiento. Debemos reconciliarnos con Dios. Pues ya, mis hermanos, ya hemos sido reconciliados con Dios en el sacrificio más noble que Dios pudiese haber hecho por nosotros. Y que nos quede claro que ya no habrá más sacrificio para el perdón de pecados. Así, hermanos, que la fe que viene de Dios, la cual descansa en Cristo y en su justicia, es el único instrumento de justificación. Aunque no está sola en, en el justificado, pues siempre debe ir acompañada por las otras gracias salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por amor. Debemos también considerar que como ya no hay más ofrenda por el pecado, tampoco podemos pecar o debemos pecar, porque si pecamos voluntariamente, ya no habrá más quien se sacrifique por ese pecado. Y a veces consideramos como cristianos que, o miramos que este sacrificio es algo, lo tenemos por poco. Y la doctrina de la justificación se tiene a menos. A veces decimos, sí, Cristo murió por nosotros y nos dio su justicia y, uy, qué chévere. Y pasa. No, hermanos, esto es algo muy serio. Y mientras no entendamos que es por culpa de lo que nosotros hacemos, por culpa de nuestro pecado, que Cristo dio su vida, no vamos a entender la grandeza del acto mismo donde Dios murió en esa cruz por reconciliarnos, por perdonarnos nuestros pecados, por hacernos parte del reino de Dios. Yo diría que estamos tan acostumbrados al pecado, a convivir con él todos los días. Hermano, no falta sino mirar televisión para que usted se dé cuenta que el pecado está en todo. A veces en actos como los comerciales que pasan en televisión. Todo es pecado. Entonces vivimos rodeados de pecado y lo vemos como algo normal. Pero como cristianos debemos vivir siempre luchando contra eso. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo entender que Cristo murió para combatir todo ese pecado. Y a veces nosotros lo consentimos, lo permitimos, lo miramos, lo consentimos en nuestros hijos, en nuestros hermanos. No, hermanos, a eso no fuimos llamados. La verdad es que tan impresionantemente grande y majestuoso es todo lo que nuestro Salvador nos ha dado en su sacrificio.
que no podemos pasar por alto o tomarlo a la ligera. Pues Dios mismo, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Y Él tomó la copa amarga de la ira de Dios que debía caer sobre nosotros. Nosotros que somos los que pecamos, deberíamos de haber recibido la ira de Dios. Hermanos, no somos capaces de resistirla. Por eso Cristo lo hizo por nosotros. La ira de Dios cayendo sobre el mismo justo de Dios. Pero la Escritura lo dice. El justo de Dios pagó por nosotros los injustos. Yo no sé si ustedes pueden entender esto, pero a mí me conmueve demasiado, me entristece cuando no soy capaz de luchar contra mi propio pecado, cuando Él ya sufrió lo que había que sufrir. Y es ahí donde realmente no existe un sacrificio más noble que el de Cristo por sus escogidos. Y considero que por amor y en agradecimiento a lo que Cristo ha hecho por nosotros, y recordando las misericordias de Dios, es donde realmente debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y la palabra dice que ese es nuestro culto racional. Nuestro culto racional es amar la justicia que Cristo nos ha imputado y odiar el pecado que mora en nosotros. Mis amados hermanos, recordemos que fuimos justificados gratuitamente y solo por la gracia de nuestro Dios, porque Dios desde la eternidad decretó justificar a todos los elegidos. Y en el cumplimiento de los tiempos, Cristo murió por los pecados de los escogidos y resucitó para su justificación. Sin embargo, los elegidos no son justificados hasta que el Espíritu Santo, en el momento debido, les hace realmente partícipes de Cristo. Y recordemos que también fuimos adoptados por Dios como hijos y hermanos de Cristo y coherederos juntamente con Él. También nos santificó y nos colmó de su fe salvadora. Y por su gracia nos dio el arrepentimiento para vida. Y nos ha hecho caminar sobre las obras que Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y nos ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Hermanos, creo que aquí hay demasiadas cosas que debemos reconocer que Dios mismo ha hecho a través del perfecto y más noble sacrificio, el de su Hijo amado. Yo confío en que Dios hable a nuestros corazones y que realmente perseveremos en nuestra santificación. El Señor nos ha escogido, nos ha apartado. Ya somos santos. Santos quiere decir apartados. Perseveremos en todo lo que el Señor en lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cómo nos limpia el Señor? A través de su palabra.
¿Qué tanto escudriñamos nosotros en su palabra? ¿Qué tanto la obedecemos? Es nuestra obediencia a esa palabra lo que realmente le agrada al Señor. Ese es nuestro culto racional. Ese es nuestro sacrificio. Pero a veces no lo estudiamos. Y con todo el respeto de ustedes y de mis hermanos pastores, a veces ni los pastores estudian la palabra. Solo se dedican a predicar un sermón. Porque es que el estudiar la palabra es ponerla en práctica todos los días. Pero a veces miramos pastores que predican una cosa, pero su vida hace otra. Y realmente eso es lo que quiere el Señor, que sea nuestra vida transformada a través de lo que Él nos dice en su palabra. Por eso no dejemos de estudiar. Por eso yo felicito a este grupo, porque todos los días, con todo el sacrificio que cuesta, madrugar, buscan del Señor. Y los felicito de gran manera. Cuando no hay devocionales, por X o Y razón, hermano, usted ya tiene la costumbre para levantarse. Levante y haga su propio devocional. No espere a que su pastor lo haga y lo publique. A veces tenemos cosas de trabajo que nos impiden hacerlo, pero no seamos desagradecidos con Dios. El solo hecho de poder abrir los ojos a un nuevo día es motivo de alegría y de darle gracias a Dios. No olvidemos, tengámoslo presente todos los días, lo que el Señor ha hecho a través de Cristo, el sacrificio más noble. Acompáñenme a orar, mis hermanos.